El título de la exposición es justamente una expresión de Gustavo: creer o no creer, una cuestión decisiva. Las problemáticas relacionadas con la razón y la modernidad, con el iluminismo y la cultura latinoamericana, con la legitimación del conocimiento y las creencias, han sido algunas de las cuestiones centrales del pensamiento filosófico de Gustavo Ortiz. El texto elegido en esta ocasión para homenajear la obra del profesor Gustavo Ortiz es un comentario que Gustavo realizó, justamente como acabo de decir, al profesor Rainer Hesse en ocasión del coloquio sobre ética del discurso realizado en Río Cuarto. En su conferencia, el profesor Hesse se refirió a distintos aspectos epistemológicos de relación entre razón y fe e hizo especial referencia a la cuestión de qué se quiere expresar cuando se dice que hay un más allá y que este más allá sería el lugar de la verdad. Oportunamente yo le había solicitado a Gustavo que comentara este trabajo, cuyo texto ahora me sirve de base para hacer los siguientes comentarios. Bajo el título Creer o no creer, una cuestión decisiva, esbozaré 3 breves puntos relacionados justamente con esta crítica que realiza Gustavo. En primer lugar, la idea de modernidad remite a conceptos tales como progreso en el conocimiento y la ciencia, primado de la razón, ilustración, secularización, libertad, igualdad ante la ley, derechos del hombre, Estado de Derecho y democracia. En la época moderna e ilustrada, las tradiciones religiosas han sido sometidas a la reflexión y la crítica, y en la actualidad ya no poseen un poder normativo vinculante para todos los miembros de la sociedad. También el cristianismo ha sido alcanzado ampliamente por la crítica. Más aún, en opinión de Gustavo, cito, la crisis pareciera ser terminal, al menos para la cristiandad, esa forma histórica que asume el cristianismo a partir de Constantino, pero amenaza con alcanzar el núcleo duro de los valores religiosos cristianos sobrevivientes y a su presunta capacidad para continuar orientando las acciones de los creyentes. Fin de la cita. Ante esta situación, los cristianos pueden responder de diversas maneras a la ilustración, añorando el pasado triunfalista de la cristiandad, desconociendo o ignorando la modernidad, enfrentando a la modernidad de forma beligerante o asumiendo el desafío que presentan a los creyentes las ideas modernas. Gustavo se inclinó siempre por esta última opción. En segundo lugar, en la actualidad, el concepto de razón ha sido radicalmente cuestionado. Sin embargo, para Gustavo era claro que no hay otra forma de juzgar los aciertos y los errores de la razón que no sea a través de una crítica racional. También la idea de conocimiento científico ha sido profundamente revisada. A partir de las peculiaridades de una nueva forma de concebir el conocimiento científico, entendido ahora como un saber conjetural, cuyo método valida pero no fundamenta en sentido fuerte, y también el colapso de la intuición como método válido para fundamentar el saber, es posible establecer razones y una nueva forma de relación entre razón y fe. Una nueva forma de relación entonces entre razón y fe, entre, cito, las razones de la fe y las razones de la ciencia. La falibilidad de forma de conocimiento se afianza con el reemplazo del modelo de la conciencia por el modelo del lenguaje. Los enunciados y teorías son construcciones lingüísticas con una organización nomológico-deductiva e hipotético-deductiva, en donde la certeza incondicionada de las conclusiones se ha diluido y ha sido reemplazada por consensos intersubjetivos de la comunidad de conocimiento y de comunicación. Por último, en tercer lugar y por último, Gustavo señala que el judeocristianismo es una religión histórica, cito, para la que el creyente es un sujeto libre, capaz de deliberación, que actúa y cree por motivos susceptibles de ser explicitados y tematizados en forma de razones, de las cuales
puede dar cuenta a través del diálogo o, cuando fuere el caso, por medio de procedimientos argumentativos. Cierra la cita. Dicho brevemente, nadie puede renunciar a la autoexigencia racional de dar, recibir y exigir razones en el ámbito público. En las sociedades democráticas de la actualidad, tampoco los creyentes están exentos de participar en los debates públicos y de dar razones de su fe. Para los cristianos, creer o no creer es una cuestión decisiva, que no puede ser zanjada de una vez para siempre, sino que requiere de constante y renovada legitimación. Las razones de la fe, cito, son intentos de dar respuesta a la escasez de sentido que soporta la condición humana. El sufrimiento, la injusticia, la incomunicación, la soledad o la muerte presumen otorgar inteligibilidad a la acción y a las creencias. Tienen una textura intersubjetiva, pueden ser comprendidas y se orientan a provocar convencimiento en el interlocutor. En un trabajo reciente, Gustavo confirma que la elaboración crítica de los desafíos que presenta la modernidad a la fe es una cuestión decisiva, puesto que, cito y con esto termino, solo abriéndose y respondiendo a los desafíos de la modernidad en sus diferentes fases, el catolicismo y el cristianismo tienen futuro. Esto implica, entre otras cosas, asumir que se vive en un mundo pluralista y secularizado, abandonar la competencia con la ciencia, la cultura y otras religiones, y dejar de pensar en conspiraciones y poderes ocultos. Fin de la cita. Muchas gracias. Seré breve. Por varias razones. Una de ellas es que, proveniendo de las letras, no de la filosofía, estoy realmente azorado con la calidad y cantidad de pensamiento producido en estas casi 3 horas de encuentro. Estaba aquí adelante, no sabía que atrás mío había tanta gente, y ahora viéndolo todavía tantos, realmente creo que son admirables. La gente de letras estamos tan habituados al pensamiento débil que cuando nos damos con un pensamiento consistente quedamos realmente enmudecidos. Otra de las razones es la de que sin intentarlo y seguramente sin evitarlo, he venido a ser el jesuita más viejo de la UCC. No tanto en edad, sino también, pero sobre todo en años de permanencia en la UCC. Lo cual, para los que son de Córdoba, por de pronto les aclaro que yo he vivido en la residencia antigua, la de Patrimonio Cultural de la Humanidad y de la Manzana Jesuítica, más años que los que vivió en ella el padre Grenón. Es decir, mucho acerca de los jesuitas de la antigua y de la nueva compañía. Pero sí, de hecho se dio así. No fui tan bueno que me reclamaran de otro lado, ni tan malo que me echaran. Y duré. Y durar parece ser que acaba siendo meritorio. Esto brevis et placevis, decían los antiguos latinos, sobre todo en postremis, ¿no? En los momentos de finales hay que ser breves. Yo le pedí a Marina que me eligiera ella un texto de Gustavo para leer, y es tan hábil, espero que el doctor Ortiz Pequeño la cuide mucho a Marina, porque no vaya a ser que haya que hacerle un homenaje a ella y nos tengamos que estar acá las próximas 20 horas de la vida. Yo creo que de Gustavo una buena tajada hay que atribuírselo a Marina. Recién le decía a Tachi, cuando ustedes llegaron hace ya casi 40 años, dos filosofistas recién llegadas de Buenos Aires, que parecían
y de pronto iluminaron con su filosofía todo el quehacer de las cátedras de formación de la UCC, no sabíamos que traían este bagaje, ¿no? Porque mirá que hace 40 años que Tachi y Marina están acá, y realmente con una persistencia nos enseñaron todo, de la posmodernidad y de la modernidad que la precedió, del pensamiento fuerte y del pensamiento débil, nos lo enseñaron todo, casi hasta perseverar, lo cual en la UCC lo testimonia también la gente del CONICET, acaba siendo meritorio. Marina me eligió el texto que voy a leerles y que tiene que ver con las palabras, por eso digo que Marina se las trae. Pertenece al libro Tiempos Indigentes de Gustavo, si lo sabrá él ya en este momento, en la liturgia del cielo, que los tiempos son indigentes y la palabra es especialmente indigente en tiempos de penuria. No sé cómo poder volver a intentar el poema después de este siglo XX tan terrible, y de esto del siglo XXI que avisoramos ya realmente trágico. El tema de la palabra es el preocupante, y lo era para Gustavo, debe haberlo sido hasta el final, hasta hoy. Recuerdo que en la década de los 60, cuando ya figuraba entre los bestsellers en su edición original, apareció la traducción en español del libro de Herbert Cox, La ciudad secular, secularización y urbanización en una perspectiva teológica. Intentaba una respuesta sugestiva e inquietante a la pregunta: ¿cómo hablar de Dios en un mundo secularizado? Desde una perspectiva diferente, la teología de la muerte de Dios, se conoció por los mismos años la obra de John Robinson, Sincero para con Dios. Ambos textos reflejaban una situación claramente perceptible en Europa y en los Estados Unidos y patéticamente expresada en algunos fragmentos de la Gaia Ciencia, aquellos en los que Nietzsche habla de las iglesias como sepulcros de un Dios que definitivamente ha muerto. Recuerdo también que en el mismo contexto bibliográfico leí por aquel entonces un relato que contaba la llegada de un circo a un pueblo perdido en la montaña. Apoyado en mi memoria con alguna libertad, intentaré reconstruir esa narración. Y es lo que hace Gustavo, jugando con el lenguaje, a la búsqueda de una palabra que sirva al interlocutor, que en última instancia es la palabra útil, la que nos va a salvar. Que el Señor nos cuide a todos. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a todos los que han tenido la oportunidad de compartir sus textos. Sí, no. Y bueno, Gustavo sigue hablando en la trama intersubjetiva de sus textos, va a seguir hablándonos. Está pensado para dentro de unos minutos en el aula 4A, para que 4A, me acaban de confirmar, 4A, ahí nos vamos a volver a encontrar para hacer un brindis y seguir recordando la presencia viva de Gustavo. Cuarto piso, aula A. Y también me dicen que los libros que están allá al fondo están a disposición de quienes no tengan algún ejemplar de esos libros, donde hay libros de Gustavo y compilaciones de algunos encuentros donde también hay textos de Gustavo. No sé si
Yo quiero que Marina diga algo. No le voy a decir qué quiero que diga, que ella diga lo que quiera, pero me parece que teníamos pensado iban a venir Rafael Velasco y Monseñor Calvi a cerrar. Bueno, no pudieron llegar por distintos motivos, pero a mí me parece que merecemos que Marina haga un cierre. Ella sabe sobre lo que yo quiero que hable, pero... Bueno, lo que quería decir... No, lo que quería decir tiene que ver con que me sorprendió verdaderamente como una especie de tsunami el fallecimiento de Gustavo. Fueron un mes y medio de internación, yo iba casi todos los días a la terapia intensiva para verlo y verdaderamente presentía que habría un final, porque poco a poco lo vi que se deterioraba, no él físicamente, sino que al estar intubado totalmente no era posible una comunicación, aunque simplemente nos comunicábamos con gestos. Bueno, eso hizo que replanteara toda nuestra vida, 32 años de casados, no es poco tiempo, de sueños compartidos, de construcción de una casa, de ver crecer al hijo, de tener sueños, ¿no?, para el futuro. Y verdaderamente de pronto se dio el fin, en el sentido de que Gustavo partió. Yo creo que verdaderamente Dios lo recibió en su seno y verdaderamente me di cuenta de que estaba sola en un momento, pero que tenía gusto. Después también me di cuenta que no podía quedar aislada por un momento de dolor, sino que verdaderamente tenía que seguir la rutina, de manera tal que no pedí licencia en la universidad y seguí en contacto con los alumnos, con las clases, con los amigos, y verdaderamente apelé a la figura de Gustavo. En la vida cotidiana uno comparte la vida diaria, la presencia a través de las cosas nimias, como sentarse a la mesa, hacer comentarios de cómo fue el día, hacer planes para lo inmediato, y verdaderamente ese recuerdo donde emergía Gustavo continuamente como una figura constructora, como una figura, a veces yo estaba hablando y bueno, él echaba luz sobre problemas que yo planteaba, o verdaderamente entendiendo lo que me pasaba, a lo mejor cosas pequeñas de la vida, ¿no? Desde un simple dolor de cabeza hasta no sentirme con sueño. Verdaderamente esas pequeñas cosas de la vida se acaban cuando ya no está la otra parte. Y descubrí que yo podía superar esto verdaderamente viendo los puntos luminosos de mi vida. Y los puntos luminosos de mi vida fueron toda la luz que Gustavo echó en mi existencia. De tal manera que no puedo pensarlo muerto. Voy al cementerio, rezo y llevo flores. Pero es lo simbólico, porque verdaderamente Gustavo me da fuerza para seguir adelante, me da fuerza para acompañar a Lucy. Y bueno, esta es la historia. Quiero decir que Cecilia quiere saber, en Mujer al Fin, como yo lo soy, que hable sobre Gustavo enamorado. Yo creo que Gustavo siempre fue un enamorado de todos, de la vida, ¿no? Pero también un enamorado de mí hasta el último instante, ¿no? O sea, siempre tenía la palabra gentil, la delicadeza, que es lo que caracterizó su existencia. De tal manera que yo creo, a pesar del sufrimiento, de su pérdida, ¿no?, que Gustavo sigue viviendo todavía en todas las cosas que dejó
en los libros que escribió y sobre todo en la muda presencia, comprendiendo quizá algo que yo no había dicho. Gracias. La palabra exacta para Marina. La habilidad de Marina es impresionante. Bueno, vamos para abajo si quieres, Martín.